En los últimos años, la inteligencia artificial pasó de ser una promesa tecnológica a ocupar los titulares del mundo. Tanto que la revista Time la pone en su portada como el personaje del año, incluyendo a los arquitectos de la inteligencia artificial, que son los líderes del mundo que han diseñado y construido esta tecnología que está transformando todo, Daniela. Time declara que los líderes detrás de la inteligencia artificial, desde directivos de empresas de tecnología hasta pioneros en investigación, son los protagonistas de la era digital y son los que han impulsado la inteligencia artificial hacia la vida cotidiana, impactando la economía, la política y nuestras rutinas diarias. Y esta otra imagen muestra a los obreros de la IA, que son los equipos desde los centros de datos y laboratorios que construyen la tecnología que hoy está transformando el mundo. Son los artesanos del futuro digital. Esta tercera imagen, capturada en 1932, es una de las fotografías más icónicas de Nueva York. Los obreros sentados sobre una viga a gran altura, representando el esfuerzo humano que le dio esa forma a la ciudad moderna. Es un contraste poderoso frente a la tecnología que hoy impulsa una nueva revolución. Hoy millones de personas utilizan, Daniela, la inteligencia artificial para consultar pronósticos del clima, pasando por ayudas académicas y laborales, hasta tener amigos virtuales con quienes comparten emociones, sentimientos y consejos. Bien, pues para hablar de la inteligencia artificial como el protagonista, como el personaje del año, les vamos a mostrar en nuestro Wall de Noticias Caracol algunas cifras y algunos datos relevantes que hay que tener en cuenta de lo que ha logrado la inteligencia artificial en el mundo. ¿Qué es lo más asombroso que ha hecho la IA hasta el momento? Primero, que es una inteligencia artificial que crea, que procesa datos en milésimas de segundos y además que tiene una eficiencia operacional superior al 25%. ¿Y cuáles son los casos registrados más importantes? Hace poco la inteligencia artificial resolvió un problema científico que no se había podido resolver en 50 años. Además, venció al campeón del mundo, una persona, en Go, que es un programa, un juego de intuición, así que eso también es asombroso. Y ChatGPT tiene un rendimiento nivel humano en exámenes profesionales, pero también vienen unos retos importantes de la inteligencia artificial: el cuidado con los datos personales, los datos del consumidor en temas de ventas y la protección de la propiedad intelectual cuando se trata de creación. Pues nosotros también salimos a las calles con nuestra compañera María Alejandra Ríos, quien se dio a la tarea de saber para qué está usando la gente aquí en nuestro país la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede hacer imágenes como esta o canciones como esta. Las personas también consultan sobre finanzas o tips, hasta consultas para complementar las tareas del trabajo. Cosas del día a día y para el trabajo también. Sí, hay cosas interesantes que le ayuden a uno para la terapia, para muchas cosas. Claramente, todo con criterio y con pensamiento crítico, porque pues uno no puede llegar a hacer todo lo que dice la inteligencia artificial, pero hay que ponerle el razonamiento. El día a día para trabajar usualmente. ¿Y en qué trabajas? ¿Qué le consultas a la IA? Tecnología, todo el tema de tecnología. Como trabajo en eso, le pregunto siempre. Lo que pasa es que yo soy desarrolladora de software, entonces para hacer ahorita los sistemas de información pues manejamos la IA. ¿Te parece que es una buena herramienta de trabajo? Sí, claro, facilita mucho. Es una ayuda grande. Hasta ahora me ha funcionado perfectamente porque es rápida y es concreta en lo que le preguntas. Entonces sí es buena para mí. ¿Y su merced qué busca ahí en la IA? Por ejemplo, temas de interés como de salud, del medio ambiente, por ejemplo, santuarios en el mundo de animalitos, esos temas. Más que todo tiene que ver con animales lo que busco. Así como la IA puede hacer infinidad de cosas, su uso debe tener algunas recomendaciones de ética y calidad. Así lo menciona Natalie Vélez, directora del Humo Media Lab, desarrolladores de las herramientas de inteligencia artificial para Caracol Televisión. Hoy la inteligencia artificial tiene muchísimas posibilidades. Puedes hacer lo que quieras, puedes inventarte una foto, puedes inventarte un texto. Pero los principios que se rigen del uso responsable es que justamente pues vamos a poner la ética profesional, no se va a publicar nada que no haya tenido la revisión de un humano, ni nada hecho absolutamente con inteligencia artificial. Siempre va a haber la intervención de revisión de un humano, pero además el
a cada contenido que creamos le metemos el componente humano. Una de las plataformas de inteligencia artificial, OpenAI, reportó que solo en septiembre de este año envió más de 2.000 millones de mensajes generados con inteligencia artificial, algo que lleva a pensar en mecanismos que permitan establecer regulaciones para evitar que la vida de muchas personas quede supeditada a lo que le diga una plataforma que opera por la programación de algoritmos, pero que además se alimenta con cada consulta e información que le aportan los usuarios. Y para averiguar más acerca de cómo está manejándose la inteligencia artificial en nuestro país, pues les tendremos también unos datos y un invitado especial que saludamos a esta hora de la mañana. Él es Elkin Rincón y es el director de la primera maestría en inteligencia artificial en el país, de la Universidad del Rosario. Profesor, buenos días. Bueno, muy buenos días para ustedes, para la teleaudiencia de Caracol, y pues un placer estar aquí con todos. Simplemente una aclaración, la maestría es una maestría en innovación legal y legal tech que por supuesto incluye temas de inteligencia artificial aplicada al derecho. Sí, por supuesto es un nombre mucho más largo, pero se sintetiza en este tema de la inteligencia artificial. Arrancamos, profesor, con lo que pasa en Latinoamérica. Colombia tiene una regulación 100 de 100 en inteligencia artificial. ¿Eso qué quiere decir? Hoy en día nosotros tenemos ya un desarrollo normativo en el cual diferentes asuntos, como por ejemplo la forma en la cual se protegen los datos, la forma en la que se protegen a los consumidores, la forma en la que se protegen los derechos de propiedad intelectual, que son fricciones naturales de la inteligencia artificial, se encuentran reguladas. Tal vez lo que hace falta es un marco jurídico sobre la forma en la cual nosotros, como un país consumidor de diferentes modelos de inteligencia artificial, podemos regular los riesgos que están vinculados a esa inteligencia artificial. Hoy en día en el Congreso están aproximadamente 7 iniciativas legislativas andando y seguramente en algunos meses o en la siguiente legislatura tendremos ya una norma integral sobre inteligencia artificial. Pero son solo 2 países en Latinoamérica quienes tienen este índice de inteligencia artificial, digamos 100 de 100 de regulación. Hay una inversión importantísima en Colombia, en nuestro país, para la inteligencia artificial, que es de más de 479.273 millones de pesos hasta el 2030. ¿Eso qué nos dice, profesor? Nos dice básicamente que hay un interés muy claro por parte del sector público, pero también del sector privado, alrededor de lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial y de casos de uso que permitan mejorar la productividad y la eficiencia de toda la población. Aquí estamos hablando de que la inteligencia artificial va a tener un efecto muy importante en la fuerza productiva, pero también en la necesidad de mejorar las competencias y, ¿por qué no?, la apropiación del conocimiento tecnológico en todo tipo de industrias y en todo tipo de saberes. Y por eso le quiero hablar también de las empresas. 2.100 empresas creadas con inteligencia artificial o que usan la inteligencia artificial, profesor, para operar. ¿Qué fue lo que ustedes encontraron ahí? Sí, básicamente nosotros lo que encontramos es que más de 2.100 empresas han venido trabajando ya en diferentes modelos de inteligencia artificial y en el desarrollo de casos de uso. Esto es muy significativo porque nos va a permitir llegar finalmente a tener una rápida apropiación de la inteligencia artificial por parte de muchos segmentos poblacionales, pero vamos a tener sobre todo en las empresas el gran motor de desarrollo de esta inteligencia artificial, porque ellos se han dado cuenta, el sector productivo, que la inteligencia artificial permite mejorar eficiencias, mejorar coberturas, tener incluso una disminución de costos vinculados a el desarrollo de este tipo de tecnología. Y les tenemos unos daticos para ustedes que están en sus casas creando o pensando en crear empresa. Las empresas que se crean con inteligencia artificial o usándola tienen retornos 3 veces superiores con inteligencia artificial y se implementan en menos de un año, es decir, que rompe todos los récords que hay en este sentido. ¿Cuál es el reto principal que hay en Colombia frente a las empresas que están manejando la inteligencia artificial respecto a sus clientes también, profesor? El gran reto, un reto fundamental, es lograr finalmente que muchos segmentos poblacionales puedan aproximarse al concepto, puedan aproximarse al conocimiento vinculado al desarrollo de estas tecnologías y sobre todo lograr que haya una alfabetización digital, que la gente sepa para qué funciona
la tecnología y cuáles son sus principales casos de uso. Ese es el reto que tenemos, comenzar a educar mucho más a las personas en materia de inteligencia artificial. Y esto es algo que en el caso de la disciplina jurídica, por ejemplo, los que somos abogados, necesitamos ser mucho más cercanos al uso de este tipo de instrumentos. Bueno, profesor, pues muchísimas gracias por la claridad que nos ayuda a tener con este tema de la inteligencia artificial, que ya es bastante popular en el mundo y, cómo no, si es el personaje del año según la revista Times. Gracias, profe. Con muchísimo gusto, una invitación para que conozcan todo lo que se está haciendo en inteligencia artificial aplicada a todo tipo de disciplinas. Gracias, profesor. Pues nosotros también estuvimos indagando qué es lo más buscado por ChatGPT, porque esta es una herramienta que, así como tiene muchas posibilidades en el mundo laboral y también a veces emocional, pues también tiene algunos retos. ¿Qué es lo que más se consulta a través de ChatGPT? Pues la doctora Fernanda Hernández le siguió la pista a este tema. ¿Usted ha consultado temas de salud en plataformas de inteligencia artificial? Hace poco me sacaron las cordales, entonces es como qué puedo comer, qué no puedo comer. Respecto a dolores de cabeza, tics, cosas que no son de tanta preocupación. Consultas sobre investigaciones de algunas enfermedades. Digamos, cuando es gripa, cómo curar la gripa rápido, entonces te da soluciones. En nuestro país, 6 de cada 10 personas confían en la inteligencia artificial para hacer consultas de salud. Así lo asegura un reciente estudio realizado por la Universidad Manuela Beltrán. La causa más frecuente de consulta a la inteligencia artificial es porque está el acceso a las tecnologías de información y la comunicación 24/7. La segunda causa es porque la inteligencia artificial les brindaba más detalles que un médico, y la tercera porque tenían vergüenza de hacer cualquier pregunta. Las principales consultas, según el mismo ChatGPT, tienen que ver con el significado de síntomas, términos médicos, condiciones, consejos de alimentación, prevención y hasta terapia de salud mental. Sin embargo, lo que empieza por entender qué me pasa puede terminar en dudas, estrés y desinformación que ponen en riesgo nuestra salud. Hay riesgos de automedicación, de solicitud de procedimientos en momentos no adecuados, por ejemplo, sobreinterpretar síntomas aislados que todos tenemos. A veces un día nos duele la cabeza y el día anterior nos ha dolido el estómago, y la inteligencia podría unirlos y generar diagnósticos de complejidad que no los tenemos. La inteligencia artificial no piensa, la inteligencia artificial no tiene ningún tipo de conciencia y no está viva. De hecho, en el momento en el que se acaba el hilo del chat, pierde la mayoría de la memoria de qué fue lo que le habló, porque la memoria que tienen estos sistemas está muy limitada. Como es una herramienta que habla con tanta seguridad, puede hacerle creer a las personas que es verdad, cuando no necesariamente es verdad. Aunque tengamos inmediatez, gratuidad, aparente compañía y validación por parte de estos chats, hay que tener en cuenta que si su uso es indiscriminado, no solo pueden hacernos tomar decisiones equivocadas sobre nuestra salud, sino también puede afectar nuestro bienestar mental. Si estás consultando por situaciones en donde tú te validas de forma negativa, incluso en medio de estados depresivos o en síntomas mentales de distinto orden, posiblemente estos lenguajes no tienen la capacidad de contextualizarse en qué momento estás y podrían de alguna forma como retroalimentarte el estado. Una persona que hace una muy buena terapia con un terapeuta puede reportar mejorías en un 8, y de 1 a 10, una persona que hace una terapia con estos lenguajes puede reportar no más de 5. Entonces, ¿cómo usarlas de manera correcta? Asumirlos como un complemento, como una asesoría, como una fuente de posibles cosas a las que tienes que prestar atención, pero que debes contrastar con expertos para tomar las mejores decisiones para cada persona en cada momento. Está en sus manos el buen uso de estas herramientas. Recuerde que no tienen la última palabra y que no reemplazan a un profesional de la salud. Pues a propósito de eso, encontramos que ChatGPT tiene en sus mayores búsquedas temas emocionales y temas de salud mental. Y si bien da herramientas importantes, pues no hay que dejar de lado la prevención y la consulta con profesionales. Camila Wilson nos preparó el siguiente informe. Pero me da miedo de que me juzguen y que les estoy dando demasiado poder al admitir que sus acciones tienen efecto en mí. ¿Cómo podría abordar dicha conversación? Para preparar esta conversación podrías intentar 3 cosas. Primero, definir tu intención. Es como, da mucho miedo. En sus días más difíciles, Ignacio busca respuestas y compañía en lo único que parece estar disponible para él todo el tiempo:
Con mi cuadro diagnosticado de ansiedad y depresión, mis familiares no han entendido muy bien de qué van mis neurosis. El chat, digamos que no es comprensivo, pero parece serlo y con eso es suficiente. Ese chat al que se refiere son aplicaciones de inteligencia artificial que responden a sus preguntas. Se acostumbró a ellas como lo han hecho millones de personas alrededor del mundo. Estos testimonios son otros de esos casos. Hablar con la AI tal vez pueda ser de alguna manera hablar con uno mismo en voz alta. Lo que es una instrucción en principio se vuelve más como una descarga emocional. Lo lleva a uno como al asunto más conversacional, ¿no? Como de soltar cosas. Ignacio, María Fernanda y Caterine hacen parte de los 240 millones de usuarios, es decir, el 30% que usan la inteligencia artificial para algo mucho más complejo que la simple información. Buscan compañía y también resolver dudas sobre salud mental. Pues de alguna manera encuentran ahí un espacio de interacción de alta protección, si se quiere, al menos al principio, al menos aparente, donde una máquina que te conoce te valida, refrenda tus opiniones, las refuerza y de alguna manera te da una sensación de confianza porque están entrenadas para eso. La actriz Valentina Costa lo describe sin rodeos. Ella acude a ChatGPT buscando esa validación. Yo he encontrado como en ChatGPT, como en momentos muy difíciles y también que me pueden como causar mucha vergüenza, como una validación o como un apoyo, ¿no? O sea, yo puedo contar de manera como inmediata con la inteligencia artificial como para contarle un problema, que yo siento que, o sea, la mayoría de problemas, al menos que yo le cuento, pueden ser o cosas muy, muy chiquitas, pero que para mí son como, que estoy como pensándolo un montón, pero que al ser tan constantes el hecho de que se lo haya compartido como a familiares o amigos, a mí ya me da como pena como hablar con ellos. Un estudio de Harvard Business Review reveló que entre 2024 y 2025 se produjo un gran cambio en la forma de consumir inteligencias artificiales. En lugar de pedirles generación de contenido, la estamos usando como compañía. La distopía ya está acá, es que la amenaza está en eso, en la información íntima que hemos compartido, que puede ser usada por una tecnología que no comprendemos qué hace y cómo hace lo que hace y que puede generar una interacción contigo de riesgo cuando tú estás vulnerable. Esa tecnología está fundada en el algoritmo, esa caja negra que decide qué responde, cómo lo hace y los límites de la inteligencia artificial. Esa sofisticación de ese algoritmo pues es lo que es un poco un enigma después de cierto punto. Si no sabemos las empresas cómo han afinado ese algoritmo. Plataformas como ChatGPT están diseñadas para que nunca dejemos de hablarles. En últimas lo que hace es, dame más información. ¿Y cómo hago para que me des más información? Adulándote, diciéndote que lo que estás diciendo es muy importante y muy interesante. Sin importar si lo que tú me estás diciendo o cómo lo estás diciendo o lo que vayas a hacer con esa información te puede hacer daño. Las consecuencias ya se sienten. En Estados Unidos, una inteligencia artificial enfrenta la primera demanda por homicidio, mientras se reportan suicidios ligados al vínculo emocional con chatbots. Soy una persona que sufre mucho, por ejemplo, el rechazo o que me ignoren o que me dejen de lado. Entonces, con mis amigos estas conversaciones yo ya no las podía tener. Uno de los mayores riesgos es el aislamiento, la idea de que incluso de madrugada siempre habrá una herramienta disponible que parece un amigo. Estos dispositivos pues, nos han hecho más solitarios, nos han hecho cultivar la idea de que los problemas los podemos resolver solos con el celular. El aislamiento se sufre como la obesidad. Es uno de los factores de riesgo de enfermedad física y mental más alto. Y la gente nos está dando cuenta que al quedarse solo hablando con ChatGPT está perdiendo algo muy importante para su salud, que es el estar con otros. Las personas que deben tener más precauciones al momento de interactuar y de crear vínculos con las inteligencias artificiales son aquellas con predisposición o que sufren enfermedades mentales como psicosis, ansiedad o depresión.
Aunque el panorama resulte abrumador, aún estamos a tiempo de tomar medidas que nos protejan de los riesgos de un mal uso de la tecnología. Más bien, acompañamiento en la interacción que se da con una inteligencia artificial puede que tenga sentido para padres en las interacciones con sus hijos y con estas tecnologías. Estar allí, pero con un tiempo regulado, y no abandonar las interacciones humanas uno a uno pueden ser una buena protección. La solución definitiva todavía la estamos buscando. Lo que sabemos es que la salida no es prohibir el uso de la inteligencia artificial, sino entender que estas herramientas, aunque respondan, aunque nos hablen, no hacen lo que nos hace seres humanos: sentir.